Buen día, Fede, muchas gracias, buen día para todos. Estamos en una mañana hermosa aquí en Punta del Este, ya recibiendo a Juan Pablo Escobar, que está presentando su libro. Especialmente va a ser mañana en WMW a las 20 horas en la calle Roosevelt, esquina San Remo, donde va a estar realizando la presentación de este Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, para toda la gente que quiera acercarse a esta presentación. Pero por supuesto está en una gira de prensa bastante fuerte, porque estábamos escuchando todos los lugares a los que está yendo para presentar este libro. Bienvenido, Juan Pablo, muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirme con tanta cordialidad en Uruguay. Juan Pablo, este es tu segundo libro. Vos contabas algo de que pensabas después del primero quizás no escribir otro, y después pasaron cosas y te vinieron ganas de hacer uno más. ¿Qué me podés contar de este? Bueno, esta es una investigación que realicé sobre las historias relacionadas con mi padre. Estoy revelando sus vínculos con la CIA y con agencias antidrogas estadounidenses, y cómo pues a través de estas agencias logró traficar durante años muchísimo al interior de Estados Unidos, lo que creo que pone pues en entredicho también esta absurda lucha contra las drogas y esta prohibición que nos ha sometido a los latinoamericanos durante tantos años a tanta violencia y principalmente a ese vaciamiento de valores humanos. Bien, Juan Pablo, pido por favor que me corten el retorno, que lo tengo acá continuamente, si son tan amables. Juan Pablo, decías también que te encontraste con cosas que no sabías a medida que ibas realizando la investigación. ¿Esas cosas fueron mejores o aún peores de lo que ya te habías enterado? Bueno, siempre mi padre es una persona que a medida que vas descubriendo sus historias te sorprende por la crueldad o por los extremos a los que llegó. Y sin duda que ese personaje hay que terminar de construirlo con esa investigación que realicé, y creo que me permitió comprender su nivel de violencia, su nivel de fuerza contra todos los enemigos que enfrentó, y me permitió completar esa imagen que me parecía que hacía falta, porque nunca me había acercado a los enemigos como lo hice en este libro, donde tuve entrevistas de frente con ellos para hablar acerca de los crímenes que cometió mi padre contra ellos y también de los que ellos cometieron contra nosotros como familia y contra él como jefe mafioso. Bien, justamente ahora que mencionas ese caso de reencontrarte con ciertos enemigos de la historia de la vida de tu padre, bueno, leí parte de lo que fue el encuentro con Aaron Seal, que se comunicó contigo, y bueno, hijo de Barry Seal, que fue asesinado por orden de tu padre, y que ustedes ambos conciliaron, lograron perdonarse mutuamente y entenderse. ¿Cómo lo viviste ese momento? Pues para mí la experiencia de haber conocido a Aaron Seal, hay que aclarar que Barry Seal fue un agente de la CIA que trabajó como informante de la DEA y fue la única persona, digamos el único agente estadounidense que logró las únicas imágenes donde se ve a mi padre traficando con drogas. Fue la única evidencia real que se pudo recolectar, y eso por supuesto que le costó la vida. Mi encuentro con Aaron Seal fue además de esperanzador porque es una persona llena de amor. Él y su madre tuvieron la valentía además de contactar a los asesinos, a los directos asesinos de su padre, a quienes alaron el gatillo, y les manifestaron su deseo de perdonarlos porque entendían que esa decisión de haber asesinado a su padre tenía que ver con las propias decisiones erradas que él había tomado en su vida y como consecuencia de ellas. Así que me encontré con personas con un enorme corazón. Yo creía que sabía algo del perdón, pero estas personas, esta familia nos ha enseñado muchísimo al respecto, y hoy tenemos una relación muy cordial. Nos enviamos hasta saludos de Navidad y de Año Nuevo, y para mí es esperanzador porque nos renueva la manera de relacionarnos con el pasado de mi padre, no para ocultar los crímenes que hizo, ni para menospreciar a aquellas personas y víctimas que sufrieron tanto dolor, sino para entender que hay que darle permiso a la paz y a la reconciliación, y que este libro no solamente habla de los crímenes de mi padre, sino de la capacidad que tenemos los seres humanos de reconciliarnos aún en las circunstancias más extremas. Juan Pablo, vos contabas también que tu padre era un padre maravilloso para la familia, una persona que era muy cariñoso con sus hijos, con su mujer. ¿Cuál es el momento de tu vida en el que vos, digamos, abrís los ojos y ves la otra realidad que es tan opuesta a la que vos vivías como hijo, verdad?
Bueno, mi vida y la de mi padre estaban llenas de contradicciones. Yo me entero de su actividad cuando yo tenía 7 años, a raíz de que él decide mandar a asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en agosto del 84. Yo venía de acompañar a mi padre a muchas de sus, reuniones políticas con el pueblo, donde su nombre era victoriado y era aclamado. Y después pasa a ser una persona que tenemos que huir del país por la errada decisión de mandar a matar al ministro. Y en ese entonces es cuando él me dice, mi profesión es ser bandido, a eso es a lo que me dedico. En este libro también revelo un capítulo de todos esos instantes en los que a él lo ayudaron a determinar la muerte de este ministro y cómo tristemente esa muerte, ese enfrentamiento con esas instituciones del Estado, para él, paradójicamente, le terminaron dando sentido, entre comillas, por supuesto, a su vida. En algún momento, Juan Pablo, en ese mensaje de mi profesión es ser bandido, en esa, digamos, forma de sincerarse con vos como hijo, ¿sentiste también el mensaje de parte de él de esto no lo seas vos más adelante? Mi padre era una persona que me alentaba a que yo estudiara, que pudiera elegir oportunidades diferentes a las que él había estado o se había sentido obligado a tomar. Entonces siempre me decía que si yo quería ser médico, pues me regalaría el mejor hospital, o si quería ser peluquero me decía que me regalaría el mejor salón de belleza. Siempre me alentaba a que yo me educara, que optara por otros caminos distintos. Nunca escuché a Pablo Escobar decirme, quiero que seas como yo, quiero que sigas mis pasos, y por eso creo que también es que me dedico a llevar este mensaje a la juventud, a decirle que la historia de Pablo Escobar la debemos de conocer, pero no para imitarla. Es una historia que no es digna de ser imitada en ninguna de sus partes, como tristemente pues las narcoseries y todos estos productos televisivos en torno a las historias mafiosas de mi padre, pues terminan haciéndole creer a la juventud que el personaje de Pablo Escobar es una persona digna de ser imitada y que la profesión del narcotraficante es algo cool, entre comillas, que deben ser seguidas esas modas. Bien, Soledad, te escucho, tengo entendido que querés preguntar. Sí, la verdad que me parece muy interesante, Janina, esta entrevista. Además te comentaba que vas por las playas y ves la cantidad de gente que está leyendo en estos momentos justamente su libro, pero por todo lo que él contaba, ¿no? También la pregunta que le quiero hacer tiene que ver con la vida al día de hoy, sobre si teme, igual en estos tiempos, sobre su seguridad, sobre la de su familia, y cómo es seguir viviendo en la actualidad siendo el hijo de Pablo Escobar, ¿verdad? Si él tiene que tomar algunas restricciones. Vemos que él se comunica libremente con la prensa, en los programas de televisión, pero ¿cuál es la realidad de su día a día, no? Y si de alguna manera también toma medidas por si puede haber alguna consecuencia sobre su seguridad. Bien, Juan Pablo, vos al día de hoy todavía tenés que tomar medidas como para proteger tu seguridad. ¿Hay, digamos, alguna manera en la que vos te manejes libremente o temés todavía sobre tu seguridad por el tema de ser hijo justamente de Pablo Escobar, ¿no? Pues mira, yo creo que más pasa por acostumbrarnos a la posibilidad de que en cualquier momento te puede pasar algo, pero realmente no tomo ninguna medida porque yo no me considero que soy un peligro para la sociedad ni para nadie, y si mi vida estuviera en riesgo sería por los actos de mi padre, no por los míos, porque soy un hombre de paz, un hombre que aprendió las lecciones de ese pasado, que a diario se levanta no queriendo repetirlo. Y entonces desde ese lugar pues vivo tranquilo, con fe en Dios, en la esperanza de que no va a suceder nada. Sin embargo, entiendo que estoy a punto de cumplir 40 años y desde los 16 estoy viviendo horas extras. ¿Por qué? ¿Qué vendría a significar eso? Eso viene a significar que los bandidos que se enfrentaron contra mi padre pudieron haber entendido que yo como hijo habría sido su sucesor o podría representar alguna amenaza para sus vidas y su tranquilidad, y con lo cual, o simplemente una víctima por querer vengar todo el daño que hizo mi padre, pues podría entender que yo soy parte de esa historia y de esa vida, y que matándome a mí pues podrían lograr algo con ello. Pero entiendo que no ha sido así porque me he podido acercar a centenares de víctimas y estamos todos deseosos de que se termine la violencia definitivamente en Colombia. Creo que estamos hartos de la violencia y de cargar con esos odios, de venganzas. Entonces, también es esperanzador para mí
pensar que puede haber un futuro diferente y mejor para todos, a pesar del dolor que sufrió Colombia por lo que le causó a mi padre. Bien. Juan Pablo, te escuchaba decir también previamente, veo que no estás muy a favor con estas series de televisión que cuentan la historia de lo que fue la vida de tu padre y de otros también narcotraficantes de la historia. ¿Esto es por el encare que le dan y el enfoque? ¿No te parece que quizás está bueno que esas cosas se conozcan? ¿No te parece que el enfoque hace que los terminen dejando, como vos decís, allá arriba y no contando la realidad de la historia? Yo no me opongo a que se cuenten historias en absoluto, yo también soy un contador de historias. Lo que me opongo es a que se haga con ese sentido tan en grande de irresponsabilidad, donde no se está cuidando el mensaje para la juventud, donde hay una gran improvisación de los guionistas y de los productores que le están agregando glamour a una vida que carece de glamour. Le están agregando un tinte de éxito y de poder absoluto a una vida que carece de todo eso, que persigue eso pero que nunca lo logra. Mi padre murió a los 44 años, pero lo presentan como un Superman, como una persona que todo lo puede, que todo lo supera. Entonces, si le cuentas mal la historia a la juventud y si le haces creer que Pablo Escobar fue una especie de superhéroe, pues por supuesto que la tendencia natural es a imitarlo, y es lo que yo comienzo a recibir en mis redes sociales, jóvenes que tienen miles de oportunidades en Australia o en muchos otros países, en Europa, en Latinoamérica, que tienen otras oportunidades, pero que están deseosos de convertirse en Pablo Escobar. Me mandan fotografías, se ponen el bigote, se peinan de lado como mi padre, queriéndolo imitar a toda costa, y eso pues es doloroso porque es el efecto de todas estas series de televisión en sus mentes que los ha transformado y les está haciendo pensar que ser narcotraficante es lo más cool. Yo siempre he dicho que si alguien lee mis libros o ve mi documental y si acaso le quedan ganas de ser Pablo Escobar, pues entonces yo habré hecho un pésimo trabajo al contar estas historias. No, para nada, Juan Pablo, sin duda que leyendo tus libros no dejas esa impresión, al menos como lectora te lo digo. Soledad, preguntabas nuevamente. Porque, bueno, sí, la verdad es que son muchas las preguntas, pero muy interesante, obviamente, lo que vienen conversando. Él fue claro en decir que su padre se suicidó, que no fue asesinado, pero además le quiero preguntar, ya que tiene un mensaje tan fuerte para los jóvenes, ¿verdad? Justamente en contra de todo lo que él tuvo que padecer de alguna manera. ¿Él cree, por ejemplo, que la legalización de la droga es un camino posible para terminar con el narcotráfico, o descree también de eso? Bien, Juan Pablo, ¿vos creés que la legalización de la droga es un camino para terminar con el narcotráfico o también descreés de la legalización? Para mí la prohibición es el garante de la corrupción, de la venta de armas, y es la garantía para empoderar a los narcotraficantes, que permite así permear y someter a todas las democracias de América Latina. Si queremos el camino de la violencia, el camino es el de la prohibición. Y si queremos el camino de la paz, ese es el camino de la legalización, que yo creo que más que legalización es hablar de regularización de esas sustancias, porque la realidad indica que esas sustancias están legalizadas, porque hoy la droga te llega a domicilio en cualquier ciudad del mundo. Si pides pizza y pides drogas, llega primero la droga antes que la pizza. Eso quiere decir que hay toda una estructura que está funcionando perfectamente, que está permitiendo que la droga esté al alcance de todos, y el acto de prohibir es un acto de irresponsabilidad, a mi juicio, del Estado, que está diciendo: no me importa esto que está sucediendo y háganse cargo ustedes, los narcotraficantes y los delincuentes, de administrar este problema. Y es así como nos está yendo. Así que en la medida en que el Estado como tal no tome control ni conciencia de esas realidades, lo único que se está garantizando es la permanencia en el tiempo de esa violencia y de esa corrupción que ya la hemos vivido tan fuertemente. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, me tengo que ir despidiendo. Me dicen, lógicamente, seguiría charlando toda la mañana. Él también tiene una agenda muy apretada de prensa, pero bueno, realmente es un placer escucharte. Un hombre sumamente inteligente, un hombre de paz, como bien vos decís, y eso nos llena a todos de muchas cosas, que la verdad que hoy en día son necesarias.